de nuestro Dios. Vamos, quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y que podamos, a través del Espíritu Santo, comprender y entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar nuevamente listos para poder estudiar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, de tal manera que podamos comprender lo que tú tienes preparado para nosotros, que pueda ser de edificación a nuestras vidas, que podamos seguir estudiando este tema en cuanto a la tranquilidad que debe de haber en nuestro corazón, teniendo la certeza de que tú nos cuidas, que tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues la semana pasada comenzamos esta serie de temas que hemos titulado Tranquilos, que Dios nos cuida. Y veíamos que ciertamente una de las cosas que anhela el corazón humano en medio de situaciones como esta es precisamente tranquilidad. Eso es lo que más anhelamos, el poder tener tranquilidad en nuestro corazón, el poder estar en paz. Y más en este tiempo, en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de todo lo que escuchamos que está pasando, pues más nuestro corazón lo anhela. Y es que, hermanos, las adversidades tienden a robarnos la tranquilidad. Tienden a hacer que nosotros nos sobresaltemos, que nos llenemos de temor, de preocupación, como le sucedió muchas veces al pueblo de Israel, y que hace 8 días lo estábamos estudiando también. Sin embargo, como también estudiábamos, no importa, hermanos, cuál sea nuestro padecimiento, lo que necesitamos hacer es clamar arrepentidos a Dios, pues tenemos un Dios maravilloso que oye, que escucha nuestros clamores, nuestros ruegos. Tenemos un Dios maravilloso que ve nuestra condición, que ve nuestra aflicción. Tenemos un Dios maravilloso que conoce nuestras angustias, conoce el estado de nuestro corazón, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, pero mejor aún que actúa a nuestro favor cumpliendo cada una de sus promesas. Como lo leíamos la semana pasada ahí en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y bueno, el título que estudiamos la semana pasada es Tranquilos, que Dios nos cuida cuando estamos frente a padecimientos. Y hoy estudiaremos el siguiente tema, hermanos, el siguiente subtema, que es Tranquilos, que Dios nos cuida cuando estamos en problemas, cuando nosotros enfrentamos situaciones complicadas y difíciles. Y quiero invitarles, hermanos, ahí en sus Biblias que busquen, por favor, en Éxodo el capítulo 13. Éxodo capítulo 14, y que leamos del versículo 1 al versículo 12, ¿sí? Entonces que vayamos a Éxodo capítulo 14 y que podamos hacer una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Quiero invitarles, hermanos, para que lo podamos hacer de manera alterna, que ahí en sus casas ustedes puedan leer, puedan ir leyendo junto conmigo. Yo voy a leer el primer versículo, les invito a que ustedes lean el versículo 2 y así nos unamos y que leamos juntos el versículo 14, ¿sí? Éxodo 14, del versículo 1 hasta el versículo, vamos a leer hasta el versículo 14, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios. Yo comienzo con el primer versículo, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que os siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. El versículo 7, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel,
pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En esta porción podemos ver que el pueblo de Israel se encontraba frente a un gran problema, frente a una situación difícil, complicada. Ellos habían sido liberados de Egipto, de la esclavitud que habían estado sufriendo, padeciendo, como lo vimos la semana pasada, bajo el dominio de los egipcios, y habían sido liberados. Y parecía que todo iba muy bien, parecía que las cosas que habían cambiado, que las cosas iban a ser muy diferentes. Y gracias a Dios, así fueron. Sin embargo, cuando llegan a este lugar, se encuentran con un problema. Y ese problema se llamaba Mar Rojo. Pero no solamente eso, teniendo el frente el Mar Rojo, vieron tras sus espaldas que venía Faraón con todo su ejército, persiguiéndolos, buscando nuevamente esclavizarles y regresarles a Egipto. De tal manera que ante esta situación podemos ver que el pueblo de Israel tuvo temor. Podemos ver nuevamente que el pueblo de Israel se preocupó, se angustió. Podemos ver nuevamente, como lo veíamos la semana pasada, que pensó negativamente, pensó que iba a morir. Y no solamente eso, sino se quejó y empezó a cuestionar a Dios y a hablar en contra del liderazgo. Tenían un gran problema. Desde el punto de vista humano, ¿había algo que podían hacer para librarse? Podemos ver que no. Desde el punto de vista humano no había algo que ellos pudieran hacer para poder cruzar el Mar Rojo. Traían personas mayores, traían niños, traían mucho ganado, no tenían una embarcación, al igual que no eran un ejército como para poder enfrentar al ejército de Faraón, a esos hombres valientes, a esos guerreros que eran parte del ejército de Faraón. Al parecer, desde el punto de vista humano, no había algo que ellos pudieran hacer al respecto. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, desde el poder de Dios, sí había algo que ellos podían hacer. Podemos ver, hermanos, que en Cristo siempre hay una salida para nuestros problemas. Eso nos damos cuenta, hermanos, cuando nosotros vemos a Dios y su poder, vemos a Dios y todos esos atributos que Él tiene, dándonos cuenta que no hay nada que sea imposible para Él, de tal manera que siempre en Cristo habrá una salida. Lo único que tenemos que hacer es lo que el pueblo de Israel hizo, tenía que hacer e hizo. Lo que Dios a través de su siervo Moisés le invita a su pueblo a hacer. Y eso lo podemos ver del versículo 13 hasta el versículo 16, en donde podemos darnos cuenta lo que tenían que hacer. Y quiero invitarles por favor a que me acompañen y que podamos leer ahí en el versículo 13 al versículo 16, y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y luego podemos ver el gran milagro que Dios hace. Cómo Dios con su poder hace un milagro, obra un milagro, abriendo el mar rojo, de tal manera que el pueblo de Israel pudiese pasar por en seco al otro lado del mar rojo. Y podemos ver cómo Dios ahoga al ejército de Faraón ahí en medio del mar rojo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En Dios siempre hay una salida. En nuestro Señor Jesucristo siempre habrá una solución a nuestros problemas, por más difíciles que parezcan, por más imposible que parezca la situación. Con Dios siempre saldremos adelante, pero es necesario que hagamos lo que el pueblo de Israel hizo, lo que le invitó a hacer Dios a su pueblo. Y lo primero, lo que podemos ver aquí, hermanos, se encuentra en el versículo 13. Dice ahí en la primera parte: y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dice? No temáis. Hermanos, ante las situaciones difíciles podemos estar tranquilos, sabiendo que tenemos un Dios que ha prometido cuidarnos, guardarnos. Lo único que tenemos que hacer en primer lugar es no temer. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo: no temáis. El temor, el miedo, es algo que el ser humano constantemente está experimentando. Ante lo que ve, como ellos lo vieron; ante lo que pensamos, como ellos lo pensaron, lo que podía suceder, lo que podía pasar; ante lo que muchas veces oímos. ¿Recuerdan cuando ellos iban a conquistar la tierra prometida? Que mandaron espías para que reconocieran la tierra, y esos espías, 10 de esos 12 espías, regresaron con un informe no del todo alentador, hablando de las imposibilidades, de las dificultades, sembrando en la mente y en el corazón de las personas que era imposible que ellos pudieran conquistar la tierra. Y cuando el pueblo de Israel lo escucha, en su corazón surge el miedo, surge el temor, que los lleva a la desesperanza. Y esto es algo que muchas veces, constantemente, el ser humano experimenta cuando ve, cuando escucha, cuando siente, cuando piensa algo que puede llegar a pasar. Sin embargo, hermanos, en la palabra de Dios podemos encontrar que se nos dice: no temas. De ahí la importancia, hermanos, porque la palabra de Dios de manera reiterada, una y otra vez, nos dice: no temas. Fíjense, en la Biblia encontramos más, porque son muchas más de 365 veces que de una o de otra manera nos dice esto: no temas. Y esto es maravilloso, porque tenemos por lo menos una vez para cada uno de los días que componen un año, de los 365 días que componen un año, en los cuales Dios nos está diciendo, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras dificultades, en medio de problemas como el que ahorita estamos viviendo a nivel mundial, asimismo en nuestro país llamado coronavirus, Dios nos dice: no temas. Y eso es una decisión que nosotros debemos tomar. De no temer. De no temer. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo: no temas. Y la razón por la cual Dios nos lo dice de manera reiterada es porque tenemos un Dios que anhela que vivamos sin temor. Y es que el temor es peligroso. Cuando el temor se aloja en la mente y en el corazón de un hombre, de una persona, de una mujer, de un niño, dice la palabra de Dios que ese temor se enrosca de tal manera que es lazo, y que nos ata, que nos impide hacer lo que a Dios le agrada, que nos impide funcionar como Dios quiere que funcione, pero también que es peligroso porque nos lleva a arrebatarnos y a hacer cosas que, en lugar de mejorar nuestra situación, la complican. De ahí la razón, hermanos, por la cual Dios nos dice: no temas. Y yo quiero preguntarte: ¿hay cierto temor en tu corazón por lo que está sucediendo? Porque hay veces que no se ve, hay veces que no nos damos cuenta. Yo creo que muchas veces nos pasa, como no sé si ustedes lo recordarán, hace mucho tiempo que salía un comercial en Canal 5 y que salía una persona muy fuerte, ¿verdad? De arriba, de la cintura para arriba, muy musculosa que se veía. Sin embargo, cuando grababan las piernitas, ¿verdad? Se veían unas piernitas que estaban temblando. Y yo creo que muchas veces así nos pasa. Por fuera nos vemos muy firmes, nos vemos muy valientes, nos vemos tranquilos,
Pero a veces, en lo profundo de nuestro corazón, ahí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tal vez en nuestro interior, hay cierto temor por lo que está sucediendo en otros países como Italia, en otros países como España, como en Estados Unidos, donde vemos cómo las cifras se están multiplicando, y también ya en nuestro país que estamos viendo cómo se están multiplicando, cómo está creciendo esas cifras, esos números de personas que están siendo contagiadas, de personas que están muriendo, y a veces llega a surgir cierto temor en nuestro corazón. Por eso esta pregunta: ¿hay cierto temor en tu corazón por lo que está sucediendo? ¿Tienes miedo por lo que pueda sucederte a ti o a tu familia a consecuencia de lo que estamos viviendo? ¿Tienes temor o cierta incertidumbre porque no sabes qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De qué maneras la situación va a ir manifestándose? Tal vez hay temor en tu corazón, inclusive pensando en tus necesidades, que hoy en la tarde vamos a estar hablando acerca de nuestras necesidades. ¿Hay temor en tu corazón? Si así es, la palabra de Dios en esta mañana nos dice: no temas. No temas, tranquilo, tranquila, que Dios nos cuida cuando estamos frente a problemas, por muy difíciles e imposibles que parezcan, incluso aun cuando parezca que no tenemos escapatoria como el pueblo de Israel. ¿Parecía que tenían escapatoria? Humanamente parecía que no tenían escapatoria, que no tenían a dónde ir, el mar rojo enfrente y el ejército de Faraón tras ellos, que estaban encerrados, que estaban encajonados, parecía que no había escapatoria. Sin embargo, podemos ver que con Dios siempre hay escapatoria. Con Dios siempre hay salida de nuestros problemas. Es por eso que en Isaías 41:10, un versículo muy conocido, que a mí me gusta en lo personal muchísimo y que he tratado de abrazar con fuerza en mi vida, dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, y esta palabra es muy importante porque tenemos un Dios fiel que promete y cumple, y Él nos dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y luego dice, ¿cómo? Con la diestra de mi justicia. ¿Cómo es la diestra de su justicia? ¿Cómo es su diestra? Es poderosa. ¿Cómo es su justicia, hermanos? En verdad que podemos ver, hermanos, que es recta. Que podemos ver que Dios es fiel, y en su justicia, hermanos, Dios no nos deja ni nos desampara. En su fidelidad, hermanos, Él nos ayuda a poder salir adelante. Hermanos, podemos estar tranquilos. Ahí en Josué 1:9, otro versículo que conocemos muy bien, dice: mira que te mando, y nos invita a observar, a poner atención, y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que es importante decir que la valentía no es la ausencia de temor, sino la valentía es que a pesar del temor y del miedo que pueda surgir en nuestro corazón, nosotros sigamos adelante, confiando en el Señor. Nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, qué importante es que nosotros tomemos esta decisión de no temer, de descansar en nuestro Dios, confiar en Él. Al igual que ahí en Joel 2:21, hermanos, que quiero invitarles a que lo leamos, que no es muy conocido este versículo, pero tiene una gran enseñanza. Y aquí podemos ver que se está haciendo una profecía en cuanto a para el pueblo de Israel principalmente, cuando estén en el tiempo de cautividad, cuando estén en el tiempo de la gran tribulación, y Dios les promete, hermanos, el hacer grandes cosas, y el sacarlos adelante, el liberarlos, y hacer que su situación sea diferente. Dice ahí en Joel, capítulo 2, versículo 21. Vamos para allá, hermanos, Joel 2:21. Dice la palabra del Señor. ¿Me ayudan a leer lo que dice? Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Fíjense lo que nos dice. Está hablando y dice: tierra, no temas. Y después del temor nos invita a no temer, nos invita a alegrarnos.
a gozarnos. ¿Y por qué nos invita a alegrarnos y a gozarnos? Por la esperanza que podemos y debemos tener en nuestro Dios, que Él hará grandes cosas, que Él va a hacer grandes cosas. Es por eso muy importante, hermanos, que nosotros estemos tranquilos. Dios ha prometido cuidarnos cuando estemos frente a problemas, cuando estemos frente a situaciones difíciles, complicadas, que parezcan imposibles. Lo único que tenemos que hacer, en primer lugar, es no temer. En segundo lugar, y nos lo dice allí en Éxodo, vamos a regresar, hermanos, en Éxodo capítulo 14, en segundo lugar, lo que debemos hacer, nos lo dice allí en el versículo 13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Y qué es lo que segundo que les dice? Dice, estad firmes. Lo que necesitamos hacer es estar firmes, no huir, no tratar de evadir la situación, no desesperarnos y arrebatarnos, porque en medio de los problemas y el temor, nuestra tendencia es a desesperarnos y no solamente a desesperarnos, sino a arrebatarnos, a reaccionar de manera incorrecta, tomando decisiones equivocadas que en lugar de ayudarnos, complican más la situación, que hacen que la situación sea toda vez más difíciles, más complicadas. Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, no solamente el temor, el miedo toca a la puerta de nuestro corazón y trata de alojarse en nuestra mente, sino que cuando nosotros lo permitimos, eso muchas veces nos lleva a desesperarnos, nos lleva a arrebatarnos, lo cual hace que nosotros actuemos de manera equivocada, que tomemos decisiones equivocadas y hace que la situación todavía sea más complicada. Eso es lo que está pasando en muchos hogares. Porque ante ese temor, ante esa preocupación, muchas personas, pueden ser papás, pueden ser mamás, pueden ser hijos, se desesperan, ya no quieren estar en esa situación, el estar encerrados, el sentirse aburridos, el tener miedo a lo que puede pasar, se vuelven irritables y su comportamiento muchas veces no es el correcto, lo que hace que la situación en casa todavía sea más complicada. Y pueden ser otras cosas mucho peores. Por eso la palabra de Dios nos dice estar firmes. Estar firmes. Porque el pueblo de Israel pudo haber hecho muchas cosas. Ante esa desesperación, tal vez meterse al agua y comenzar a nadar, y muchos hubieran podido ahogar ahí. O arrebatarse y volverse hacia atrás y tratar de enfrentar al ejército de Faraón. Pudo haber hecho muchas cosas. Pero Dios les dice, no temas. Estad firmes. Tal vez ellos hubieran podido rendirse y decir, está bien, nos regresamos con ustedes. Pero eso no quería Dios del pueblo. Él los había liberado para llevarlos a una tierra prometida. Por lo cual Dios les dice, estén firmes. Estén firmes. De ahí, hermanos, que Dios no solo nos invita a no temer, sino también nos invita a estar firmes, a no dejar nuestro lugar, a estar quietos. Como lo podemos leer también en el Salmo 46. Vamos por favor para allá. Salmo 46, versículo 10 y 11, en donde encontramos, hermanos, unas palabras muy alentadoras. En el versículo 1 nos habla de qué es lo que es Dios para nosotros. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es eso para nosotros. Por lo tanto, dice en el versículo 2, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego dice en el 7 lo mismo que en el 11, pero vamos a leer 10 y 11. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y permítanme hacer este ejercicio que muchas veces hemos hecho en nuestros estudios en la iglesia. El poder ver de abajo hacia arriba. Y nos dice que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Es por eso que es muy importante que nosotros estemos quietos y conozcamos a nuestro Dios. No solamente de manera teórica, sino por experiencia. Para que Él pueda ser exaltado entre las naciones, que Él pueda ser enaltecido en la tierra. Hermanos, Dios quiere cuidarnos, ha prometido cuidarnos. Es por eso que debemos estar tranquilos. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, número 1 es no temer,
Número 2, estar firmes. Y número 3, hermanos, que es también muy importante, tenemos que creer y disponernos para ver la solución. Mire, vamos a regresar ahí a Éxodo. Éxodo capítulo 14. Ahí nuevamente en el versículo 13, porque recordemos que el pueblo de Israel estaba en un grave problema. En un problema parecía imposible a los ojos humanos. Sin embargo, no era así. Y Dios les invita a hacer esto, no temer, a estar firmes, pero después dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y luego que dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué es lo que les estaba invitando a hacer Dios? A que creyeran en sus promesas, a que confiaran en su palabra, a que no solamente pusieran su fe y su confianza, sino que se dispusieran para ver lo que Dios iba a hacer. Hermanos, tal vez esta situación parezca algo muy difícil para nosotros. Sin embargo, no es algo que sea imposible para Dios, ¿o sí? No lo es. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, nada. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham y a Sara? Cuando ellos ya avanzados en edad, Dios les había hecho una promesa de que iban a tener un hijo. A ellos les costaba trabajo creer que esto fuera posible. Y Dios en varias ocasiones se los reitera, tratando de ayudarles en su fe. Sin embargo, en una ocasión, cuando Dios se lo dice a Abraham, Sara estaba escuchando y se ríe a causa de esto. Y entonces Dios le hace esa pregunta y le dice ahí en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Después que él mismo contesta, dice, al tiempo señalado volveré. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Dios le está hablando de lo que iba a suceder, que iban a suceder grandes cosas, que ellos se dispusieran y les promete. Porque los egipcios que ellos estaban viendo, les promete, nunca más los verían. Nunca más. Dios obraría. ¿Recuerdan lo que Dios le dice también a Jeremías? Cuando tambaleó ahí en el capítulo 32 de Jeremías, cuando Dios le dice que comprara una heredad, cuando la tierra iba a ser invadida, cuando iban a ser llevados cautivos, Dios le promete que volverían a habitar seguros esa tierra. Sin embargo, Jeremías tambalea. Primero confía en el Señor, pero después tambalea. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que tú me hayas dicho eso? Que yo compre una heredad. Y Dios mismo le contesta, ahí en Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Vamos a leerlo, por favor. Les invito a que vayamos a Jeremías. Jeremías 32, versículo 27. Jeremías 32, versículo 27. En el versículo 17 está en donde Jeremías está orando y él pues tiene su fe puesta en el Señor. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Lo está reconociendo Jeremías. Está orando y lo está reconociendo. Sin embargo, había un dilema en su corazón. De tal manera que podemos ver más adelante que dice en el versículo 25, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad será entregado en manos de los caldeos. Tú me has dicho eso, aunque los caldeos van a venir y la ciudad va a ser entregada en sus manos. Y dice en el 26, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿me ayudan a leer qué dice? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos, preguntémonos en esta mañana, ¿no? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Dios nos está preguntando en esta mañana, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál es la respuesta? No, no lo hay. No hay nada que sea difícil para Él. No hay nada que sea imposible para Él. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. No hay nada que sea difícil, imposible para Él. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos estar tranquilos. Hermanos, recordemos lo que estudiamos la semana antepasada en nuestro estudio en casa de la carta de los Efesios, ahí en el capítulo 3, el versículo 14 al 21, donde estudiábamos, hermanos, que Dios es capaz
de hacer todas las cosas mucho más abundante y mejor de lo que nosotros podemos imaginar o entender. Dios es capaz de hacerlo. Y aquí tenemos en Éxodo una prueba de eso. ¿Quién pudo haber imaginado lo que Dios iba a hacer? Que Dios iba a abrir el mar rojo. Que iba a abrir, por medio de un viento, iba a hacer 2 columnas, 2 paredes de agua. De tal manera que el pueblo de Israel pudiera pasar por en tierra seca, poder cruzar el mar rojo al otro lado. ¿Quién pudo habérselo imaginado? Hermanos, Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginarnos, podemos entender, podemos pensar. Esta es la razón, hermanos, por la que no debemos temer. Y debemos estar firmes para ver las grandes cosas que Dios hará. Como leíamos en Joel 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Segundo de Crónicas 20:17, hermanos, de la misma manera Dios le invita a su pueblo cuando vienen los enemigos a invadir Judá contra Josafat, y podemos ver cómo Dios les da la victoria. Vamos por favor para allá, Segundo de Crónicas 20, versículo 17. Segundo de Crónicas 20, versículo 17. Recordemos ahí también esa situación que estaremos estudiando más adelante, en donde podemos ver cómo el pueblo de Israel, hermanos, de la misma manera Judá y todo Jerusalén, junto con su rey Josafat, se dieron cuenta que no había fuerza en ellos contra la situación que se estaba presentando. De tal manera que toman la decisión de volver sus ojos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, porque reconocían que no había fuerza en ellos. Y después podemos ver, después que ellos se humillan delante del Señor, las palabras de Dios a través del profeta. Dice Segundo de Crónicas 20, 17. Por favor, si me ayudan a leer lo que dijo. ¿Qué dice? Y dijo, ¿me ayudan por favor? Perdón, hermanos, yo estaba en primera de Crónicas, primer libro de Crónicas. Es segundo libro de Crónicas 20, 17. Segundo de Crónicas 20, 17. Ahora sí, hermanos, ¿qué dice? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos no temer. Pero es importante también que estemos firmes, que estemos quietos y que nos dispongamos para ver la salvación de Jehová con nosotros, para ver lo que Dios va a hacer. Eso es muy importante, que creamos y dispongamos nuestro corazón para ver la solución de Dios a nuestros problemas, lo que Dios va a hacer. Frente al Mar Rojo, teniendo por detrás al ejército de Faraón, el pueblo de Israel perdió la calma, perdió la paz, la tranquilidad. Sin embargo, Dios, a través de su siervo Moisés, les exhortó a estar tranquilos y creer y ver su salvación. Lo fue algo inimaginable, ya lo veíamos, lo mencionábamos. Y esto es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Esto es lo mismo que nosotros necesitamos hacer frente a nuestro Mar Rojo. Frente a nuestros problemas, sea cual sea, frente a la situación que estamos viviendo en el medio de esta contingencia, necesitamos creer en Dios y en sus promesas y disponernos, es decir, estar preparados para ver lo que Dios va a hacer, lo que Dios hará, no solo con sus hijos, sino con toda la humanidad, porque no debemos perder de vista, hermanos, que Dios está tratando con toda la humanidad. Dios está permitiendo esto con un propósito, el cual tiene que ver con la salvación de los hombres, con la salvación de aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo, pero también con perfeccionarnos a nosotros que somos sus hijos hasta que Cristo venga por nosotros, hasta su segunda venida, hermanos, que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Está más cerca, como dice la palabra de Dios, hermanos, de que cuando creímos. Nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. Amén. Y Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida, porque esa es su promesa. Dice ahí, Pablo estaba persuadido de esto, ahí en Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que Dios quiere cumplir sus propósitos, quiere llevarlo a cabo. ¿Por qué es que Cristo todavía no ha venido? Dice ahí en Pedro, hermanos, en la segunda carta de Pedro, dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios quiere que aquellos familiares nuestros que aún no conocen del Señor puedan conocerle. Dios quiere utilizar esta situación para que aquellas personas que se han resistido al Evangelio, que se han resistido al mensaje de salvación, que se han resistido ante ese amor maravilloso que Dios ha manifestado para con nosotros, al mandar a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, al morir Cristo en la cruz por nuestros pecados, tomando el lugar que nosotros merecíamos, se humillen, sean quebrantados y que reconozcan a nuestro Dios como el único Dios verdadero, reconozcan a Cristo como el único Salvador del mundo, el único que puede darnos vida eterna. Dios quiere llevar a cabo sus propósitos, pero también quiere perfeccionarle a usted y quiere perfeccionarme a mí. De tal manera, hermanos, que la pregunta obligada es, ¿estás preparado? ¿Está usted preparada para lo que Dios hará? Porque Dios hará grandes cosas. Porque Dios ya las está haciendo, esa es su promesa. Pero ¿estamos preparados? Si el Señor viniera, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para encontrarte con Él? ¿Estamos listos, hermanos, para esa segunda venida? Para poder entregar cuentas a nuestro Señor. Hermanos, preparémonos. Lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo en tercer lugar que era necesario que hicieran es que creyeran en sus promesas y que se dispusieran para ver la solución a sus problemas, la grande obra que Él iba a hacer. Hermanos, Dios ha prometido cuidarnos. Estemos tranquilos frente a los problemas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, número 4, y vamos para allá, en Éxodo capítulo 14, ahí, Éxodo 14, y que leamos el versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Nuevamente leamos desde el 13. ¿Qué dice el 13? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, hermanos? En cuarto lugar, necesitamos estar tranquilos, confiando en que Cristo se encargará de la situación, en que nuestro Dios se encargará de la situación. Dios le dice a su pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, si lo miramos de atrás hacia adelante, podemos ver que necesitamos estar tranquilos, confiando en que nuestro Dios peleará por nosotros, en que nuestro Dios se va a encargar de la situación, del problema, de lo que estamos padeciendo, de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos enfrentando, porque Dios lo ha prometido así. Es verdad, hermanos, que hay una parte que nos corresponde a nosotros y la estamos viendo. Sin embargo, hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que no dependen de usted. Hay cosas que no dependen de mí. Mire, hay cosas que no dependen de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes. Están haciendo su trabajo y gracias a Dios porque lo están haciendo. Gracias a Dios porque en nuestro estado, ¿verdad? Ha salido esta noticia y es este plan de contingencia para poder ayudar a aquellas familias pues que han perdido su empleo, que tienen escasez. Qué bueno que se esté haciendo esto. Qué bueno que estén buscando una estrategia para cuidar y protegernos, pero hay cosas que no dependen de ellos. Hay cosas que los sobrepasan, hay cosas que ellos no pueden solucionar como lo es la enfermedad. Hay cosas que los médicos no pueden hacer, que no dependen de ellos. Están haciendo un gran trabajo y oremos por los médicos para que Dios los cuide, para que Dios los guarde, los proteja. Oremos por las personas que están en los hospitales para que puedan hacer la labor y que los que sean guardados de contagiarse. Oremos por ellos, pero hay cosas que no dependen de ellos. Hay cosas frente a las cuales ellos se están sintiendo sin duda impotentes, porque no pueden darle solución,
porque no tienen la cura en sus manos. Hay cosas que dependen solamente de nuestro Dios. Y es por eso muy importante, hermanos, que nosotros estemos tranquilos confiando en que Él se va a encargar de la situación, que dependamos de Él. Solo cuando confiamos y dejamos las cosas en las manos de nuestro Dios para que Él se encargue, podemos estar tranquilos. Esto es lo que nos dice el versículo. Que cuando nosotros confiamos en Él, descansamos en Él, podemos estar tranquilos. Dice nuevamente el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuándo estamos tranquilos? Cuando Dios está peleando por nosotros. Cuando Él se está encargando de la situación. Cuando nosotros le permitimos que Él se encargue de la situación. Cuando nosotros dejamos la situación en sus manos. Es por eso que el salmista nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él, Cristo, Dios, te sustentará. Nosotros tenemos que despojarnos de esas cargas que no podemos llevar. De esa preocupación, de esa tensión, de ese nervio, de ese temor. Tenemos que dejarlo en las manos de nuestro Dios, que Él se va a encargar. Y entonces podemos estar tranquilos. Por eso Pablo, escribiéndole a los filipenses, de la misma manera dice, por nada estéis afanosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, con toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz de Dios nos va a guardar. ¿Pero qué necesitamos hacer? Tomar la decisión de dejarlo en las manos del Señor. Agradeciéndole por lo que Él va a hacer. Tenemos que disponernos para lo que el Señor va a hacer. Qué importante es esto, hermanos. Hermanos, estemos tranquilos. Dios ha prometido cuidarnos cuando estemos frente a problemas. Lo único que tenemos que hacer, número 5, hermanos, y lo podemos hacer, ver ahí en el versículo 15 y 16. Démosle lectura, por favor, hermanos, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hace 8 días veíamos y la importancia es de clamar al Señor y podemos ver cómo claman a Dios y Dios le da la solución. Y eso es importante que nosotros lo hagamos arrepentidos, nos humillemos delante del Señor, que imploremos su favor. Pero no es lo único. La palabra de Dios también nos muestra, hermanos, que necesitamos seguir adelante, obedeciendo y perseverando en la voluntad de Dios a pesar de lo difícil o imposible que parezca. Necesitamos, hermanos, seguir adelante. Necesitamos obedecer. Necesitamos perseverar en la voluntad de Dios, a pesar de lo difícil o imposible que parezca. Hermanos, Dios le dice a su pueblo, dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero qué tenían enfrente? El Mar Rojo. Y le dice, y tú extiende tu vara. Hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir marchando, confiando en el Señor. Y el Señor nos va a abrir, hermanos, las puertas. Dios nos va a dar la solución. Dios nos va a ayudar a poder seguir adelante, hermanos, con bienestar. Hermanos, tenemos que seguir adelante. Sigamos adelante, no desmayemos. No permitamos que esta situación haga desfallecer nuestro ánimo. Que haga desfallecer nuestro ánimo. Hermanos, más adelante, en 2 semanas, estaremos también teniendo un espacio en donde estaremos compartiendo pequeñas cápsulas bíblicas que nos alientan, que nos dan ánimo, que nos dan esperanza, porque eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos, y necesitamos animarnos en la palabra de Dios, necesitamos animarnos en las promesas de Dios. Fíjense que una de las cosas que Dios les decía cuando que se esforzaran, siempre era anímate, anímate y esfuérzate, esfuérzate y anímate. Hermanos, tenemos que animarnos, tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no se desaliente, porque lo que Dios quiere es que sigamos adelante. Que sigamos adelante, seamos prudentes, es muy importante, seamos precavidos, sujetémonos y quedemos lo más que podamos en casa, hermanos, eso es muy importante, pero no perdamos la fe. Sigamos con las medidas, hermanos, que nos han recomendado para poder tratar de evitar que el virus se siga propagando más. Hagamos eso, tengamos cuidado, hagamos nuestra parte, pero no permitamos que nuestra fe decaiga.
No permitamos que nuestra fe decline. La fe nos impulsa a no desmayar, la fe nos impulsa a no claudicar, la fe nos impulsa a seguir adelante. De hecho, una de las definiciones que encontramos en la palabra de Dios para la fe es creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. Esa es la fe. No es suficiente con decir que creemos en Dios. Es necesario que en nuestra vida se vea reflejado ese creer en Dios. Que actuemos de acuerdo a lo que creemos de Dios. Es por eso que podemos ver que la fe es creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. ¿Estamos actuando de acuerdo a ello, a lo que creemos? Tal vez tenemos que empezar por lo que creemos. ¿Qué estamos creyendo de nuestro Dios? No es suficiente con saberlo, necesitamos creerlo, apropiárnoslo y actuar de acuerdo a ello. Seguir adelante y no desmayar. Hermanos, estemos tranquilos y sigamos adelante, haciendo lo que Dios quiere, como veíamos. 5 cositas. Número 1, no temer. Número 2, estar firmes. Número 3, creer y disponernos para ver la solución a nuestros problemas, para ver la obra de Dios en medio de esta situación. Número 4, estar tranquilos y confiar en que Cristo se va a encargar de la situación. Tenemos que dejar la situación en las manos de nuestro Señor, descansar en Él. Cristo mismo dijo estas hermosas palabras. Dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere darnos reposo, Él quiere hacernos descansar. Pero hermanos, necesitamos depositar nuestras cargas en Él. Y número 5, ¿qué necesitamos hacer? Seguir adelante, obedeciendo y perseverando en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere que hagamos, por más difícil e imposible que parezca la situación, las cosas. Hermanos, tenemos que seguir adelante, no desmayar. Es por eso que yo les comentaba, hermanos, al principio, cuando nos dijeron que era importante que ya no nos estuviéramos congregando, yo le dije: ok, está bien, no podemos estar ahí congregados en el templo. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestras actividades se cancelan. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de hacer lo que Dios quiere. Vamos a seguir adelante, y eso es lo que hemos estado buscando. De otra manera, pero lo hemos estado buscando, y por eso quiero animarles, hermanos, para que ustedes continúen en eso. Que sigan participando, que no desmayemos, que sigamos haciendo lo que Dios quiere, lo que es su voluntad. Hermanos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para lo que Dios va a hacer? Si el Señor viniera, ¿estás preparado, preparada para encontrarte con Él? Si el Señor viniera en este momento, si el Señor viniera en esta semana, ¿estamos preparados para encontrarnos con Él? Si usted muriera a consecuencia de este virus, o a consecuencia de algo más, que es mi deseo que no sea así, pero es algo que podría pasar, pues nadie está exento de esta posibilidad. ¿Está preparado? ¿Está preparada para ello? ¿Para partir de este mundo? ¿Tienes la seguridad y por lo tanto la esperanza de que al morir va a ir a la presencia de Dios? ¿Que usted va a ir a la presencia de Dios? Si usted no tiene esta seguridad, yo quiero invitarle para que usted pueda tomar la decisión en esta mañana de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Invitarle a entrar en su corazón, porque hasta este momento Cristo no ha dejado de llamar a la puerta de su corazón. Cristo no ha dejado de darle la oportunidad para que usted pueda reconocer que le necesita, que es pecador y que necesita la salvación que Él ganó con su sangre en la cruz, resucitándose de los muertos al tercer día. Lo que Cristo quiere es hacer entrar en su corazón y darle el regalo de la vida eterna. Dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo, hablando Cristo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de esa preciosa comunión directa que el Señor quiere tener con usted. De esa reconciliación que el Señor le quiere dar a usted con el Padre, porque a causa de nuestros pecados estamos enemistados con Dios, pero Cristo vino para reconciliarnos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino para llegar al Padre. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo quiere salvarle.
Cristo quiere darle la seguridad de vida eterna. Solo en Cristo podemos tener algo mucho mejor que la salud. Solo en Cristo podemos tener algo mucho mejor que nuestras necesidades cubiertas aquí en la tierra. Solo en Cristo podemos tener la esperanza de vida eterna. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 40, nos dice estas palabras. Juan 6, 40. Dice la palabra del Señor. Dice así, Juan 6 y versículo 40. Dice estas palabras. Y les invito a que me ayuden a leerlo juntos. ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la palabra de Dios nuevamente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Que usted que mira a Cristo y que en este tiempo se le recuerda aún más, y se le presenta en una cruz, se le representa padeciendo, siendo azotado, se le presenta muriendo. Usted que ve a Cristo no solamente le vea, sino que creamos en Él, pongamos nuestra fe en Él, arrepentido de nuestros pecados. ¿Y cuál es la promesa? Que vamos a tener vida, vida eterna. Como lo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, esa es la seguridad que tenemos, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero esto solamente es a través de Cristo. Así que yo quiero invitarle a que usted decida hoy, invitarle a Cristo a entrar en su corazón, arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Y si usted lo quiere hacer, yo quiero invitarle a que usted repita conmigo esta oración. Esta oración que vamos a hacer y que usted la repita con fe ahí en su corazón, con plena sinceridad, que usted le invite a hacer lo que vamos a orar a Cristo. Así que si usted quiere arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y depositar su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, por favor repite esta oración. Vamos a orar. Padre bendito, reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido por haber infringido tus mandamientos. Y por favor te pido que me perdones, que limpies mi corazón. Creo que tú eres el único que me puedes salvar, que tú eres el único que me puedes dar el regalo de la vida eterna, que tú eres el único que me puedes al morir llevar a la presencia del Padre. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en Él para que mores en Él. Gracias porque sé por tu palabra que tú lo has hecho, porque así lo has prometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios si usted ha tomado esta decisión. Y yo quiero invitarle que si usted ha tomado esta decisión, si usted ha hecho esta oración, que nos lo haga saber, que usted nos pueda escribir, nos pueda mandar un mensaje, para que nosotros podamos gozarnos junto con usted ante esta decisión que ha tomado. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y que de la misma manera, si usted nos lo permite, podamos compartir con usted otros versículos más que le van a ayudar en esta decisión que usted ha tomado. Y esta también, hermanos, es una invitación para todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tal vez nosotros ya tenemos esa seguridad de que al morir vamos a ir a su presencia. Pero yo quiero invitarles, hermanos, a que no tengamos temor, a que estemos firmes, a que creamos y nos dispongamos para ver lo que Dios va a hacer. Grandes cosas. Dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y grandes cosas están sucediendo y van a suceder, que nos dispongamos para ello. Pero también que sigamos adelante, que no desmayemos, que obedezcamos a nuestro Dios, que nos volvamos a Él, que nosotros perseveremos haciendo su voluntad, hermanos, porque esto no nos debe de detener.
Hay muchas maneras en las cuales podemos seguir adelante y es muy importante que también sigamos compartiendo el evangelio con otros, que nosotros busquemos también de alguna manera poner nuestros dones al servicio del Señor para que como iglesia podamos seguir adelante, perseverando como Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué clamas a mí? Diga al pueblo de Israel que marchen. Hermanos, sigamos marchando, sigamos adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga, estemos tranquilos, que Dios nos cuida, y quiero invitarles, hermanos, para que a las 6 nuevamente, hermanos, se conecten, ¿verdad? Bueno, no estoy apenas empapándome con ese lenguaje, pero que puedan nuevamente, hermanos, pues estar listos ahí, preparados para poder, que podamos estudiar nuevamente la palabra de Dios. Como les decía, hoy terminaremos esta serie de temas que es tranquilos, que Dios nos cuida, y lo que vamos a ver es cuando estamos frente a necesidades. No tenemos por qué temer, hermanos. Dios ha prometido suplir cada una de ellas. Hermanos, que el Señor les bendiga, que sigan teniendo un muy buen día. Nos estamos mirando al rato.